Hola, mi nombre es Geraldine Aragón Astudillo, soy estudiante del primer semestre de la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad de la Amazonía. La presentación tiene como finalidad darle respuesta a su eje problemático, que es cuál es el reto que tiene el licenciado en Educación Infantil de la Universidad de la Amazonía en la gestión del desarrollo regional sustentable. Los retos del maestro. Antes de dar una respuesta, nos vamos a centrar en la palabra maestro. ¿Qué es maestro? Bueno, es una persona que tiene capacidades y habilidades que busca enseñar aprendizajes en los estudiantes. De esta manera, crear conciencia o capacidades críticas y reflexivas en ellos. Además, la Universidad de la Amazonía tiene como objetivo preparar óptimos licenciados en educación infantil basados en la capacidad de reconocer la diversidad y llevarla a cabo en la educación de una manera inclusiva. Como el maestro tiene unos retos que son actitud, buscar estrategias, fomentar el diálogo, liderazgo, inclusión y motivación en pro de su población estudiantil. De esta manera, él va a crear conciencia y va a poder identificar qué actitudes tienen los estudiantes, cómo se pueden crear esas estrategias a partir de esas actitudes y de esa manera crear estudiantes líderes mediante una motivación y una inclusión de toda la población estudiantil. ¿Qué es el desarrollo sustentable o el desarrollo sostenible? Es un modelo de desarrollo mundial que se caracteriza por conservar el medio ambiente desde una equidad social. Además, el desarrollo sustentable se caracteriza en tres palabras: económico, social y ecológico. Bueno, el económico se caracteriza por aumentar el bienestar social, promoviendo un consumo responsable en la población. El social busca la capacidad de crear un equilibrio entre el respeto del medio ambiente y el crecimiento económico y el bienestar social de la población. El ecológico trata de crear un balance o un equilibrio entre la población y el desarrollo del crecimiento económico de manera paulatinamente para crear un desarrollo socioeconómico estable. Desarrollo sustentable en el licenciado en educación infantil. El maestro de educación infantil debe caracterizarse por buscar siempre estrategias que ayuden al medio ambiente y de esta manera él se plantea tres opciones. La primera es cuidar el medio ambiente. La segunda, separar basuras. La tercera, plantar un árbol. Estas tres características ayudan a que el licenciado infantil desde el aula establezca estrategias significativas en los estudiantes y de esta manera crear conciencia en ellos para que ayuden a cuidar un medio ambiente para las futuras generaciones y además establezcan de manera autónoma un cuidado por su medio ambiente con actividades significativas para su proceso educativo. Para dar respuesta a su eje problemático se plantearon tres autores. El primero, que es Donald Schott. Él fue un profesor de estudios urbanismo y tecnológicos en Massachusetts. Él decía que el aprendizaje siempre tiene que ser reflexivo para que el estudiante establezca un aprendizaje experimental por medio de la práctica, donde le evidencia todos los conocimientos que ha adquirido. El segundo autor es John Dewey. Él nos establece que la escuela siempre tiene que ser activa porque en esa escuela se va a caracterizar la importancia de fomentar la acción en los estudiantes o la práctica para que ellos evidencien realmente qué conocimientos adquirieron. Él fue un pedagogo y psicológico fisiológico de estadounidense. Nuestro tercer autor es Perrenau. Él fue un sociólogo suizo, doctor en antropología y sociología e investigador. Él decía que la escuela o la educación siempre tenía que ser organizada y ser animada en situaciones del aprendizaje para captar la atención del estudiante y de esta manera crear un aprendizaje en ellos. Los tres autores plantean que la educación siempre tiene que ser práctica para evaluar el aprendizaje adquirido
por los estudiantes. Además, los tres conceptos nos ayudan a crear que el desarrollo sustentable es una opción que debemos de plantear a los estudiantes desde las primeras etapas educativas para crear seres humanos íntegros y sobre todo con conciencia para que ayuden a proteger el medio ambiente que los rodea y de esta manera aprovechar las ventajas que nos brinda y por tal razón tratar de que ellos sean ciudadanos íntegros y que ayuden a protegerlo para las futuras generaciones que se vienen en los años. Por tal razón, el maestro de educación infantil siempre va a tener retos en su aula de clase porque siempre va a estar dispuesto al cambio y a mejoras de sus clases para crear ciudadanos conscientes. Además, el profesor siempre se establece estrategias donde involucra al estudiante y también las personas autónomas desde el propósito de involucrar las estrategias tecnológicas o las herramientas que cuenten alrededor de su contexto. Y por tal razón, las aulas de clase siempre tienen que ser prácticas y de esta manera se garantiza la adquisición de nuevos conocimientos. De esta manera se le da respuesta a su eje problemático, creando que el maestro siempre va a estar dispuesto al cambio dependiendo de la situación o el contexto donde se encuentre. Gracias.